La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales presentan esta primera edición de Galería Virtual. En el marco del Día Mundial del Arte, el cual se celebra el 15 de abril de 2022, se trata de una celebración que pretende difundir el desarrollo y promoción del arte. El primer día que se celebró el Día Mundial del Arte fue en el 2019, cuando se proclamó su día oficial durante la 40ª Conferencia General de la UNESCO. El arte desempeña un papel fundamental en la diversidad cultural de todos los pueblos que habitan en el mundo y nos permite el intercambio de conocimientos entre diversas y diferentes culturas, apoyando la diversidad y el diálogo. Por eso era tan importante para la UNESCO que el arte tuviese un Día Mundial para su celebración. Algunos de los objetivos de esta celebración son crear conciencia de la diversidad de las diferentes escuelas y expresiones artísticas, realzar la contribución que los artistas aportan al desarrollo de un mundo más sostenible, la importancia de la cultura en cuanto a la educación equitativa, igualitaria e inclusiva y la importancia y respeto de cada cultura que se merece. Durante el Día Mundial del Arte en 2022, en los diferentes países del mundo se organizan charlas, debates, conferencias, eventos, talleres y exposiciones gratuitas. El marco jurídico aplicable y a disposición de la ciudadanía y de la comunidad artística y cultural de la Ciudad de México lo encontrarán alojados en el portafolio normativo de la Administración Pública de dicha ciudad, la cual se encuentran en diferentes leyes representadas, como lo que son la Ley General de Cultura, la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, entre otras, así como la oferta de pláticas y consultorías especializadas en materia de regalías y propiedad intelectual, apertura de establecimientos mercantiles dedicados a la cultura, herramientas básicas legales para freelancers, registros de marca, entre otros, del programa Imaginación en Movimiento de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y la oferta cultural y artística de los diferentes recintos que están en esta misma secretaría, como lo son pilares, las faros, centros y espacios culturales, entre otros. A continuación presentaremos la exposición Calaveras, Fantasmas y Brujerías, con una técnica que es la ilustración digital, realizada durante el año 2020-2021. De Nácar, bienvenida a tu espacio Galería Virtual. Muchas gracias. Gracias. Ana Aguilera Nácar nació el 29 de septiembre de 1988 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde posteriormente realizó sus estudios de posgrado de Artes Visuales, con orientación en estudios de la imagen. Se ha desarrollado en el área de la cultura, realizando diseño gráfico, animación e ilustración para distintos proyectos y recintos culturales como Canal 14.1, los Centros de Artes y Oficios de la Dirección Cultural Comunitaria de la Alcaldía Tlalpan y el Centro Cultural El Rule de la Dirección Cultural de Vinculación Cultural Comunitaria de aquí de la Secretaría de Cultura, recinto en el que también expuso su obra de video experimental Atemporal. Igualmente ha participado en exposiciones colectivas realizadas por el Taller de Animación Experimental del Posgrado en Artes Visuales de la FAD. Actualmente se encuentra trabajando en su proyecto Nácar, el cual desde un enfoque humorístico retoma las características de la magia y la brujería. Asimismo inicia su desarrollo en el arte del tatuaje, tomando el cuerpo y la piel como soporte gráfico, pero simultáneamente espiritual y simbólico. Muchas gracias por tomar esta entrevista, Nácar. Cuéntanos un poquito de tu proceso creativo como artista. Pues mi proceso creativo normalmente se desarrolla desde la idea. Bueno, trabajo temas muy específicos desde que inicié en las artes. Siempre me ha gustado los temas que se relacionan con la muerte y con la concepción mexicana que se tiene sobre esta. Entonces, la idea ya las tengo muy claras desde que empiezo a trabajar en esto, ¿no? Entonces, digamos, así como se llama la exposición, lo que trabajo son los fantasmas y las calaveras. Entonces, lo que hago es ponerlas en una situación
un poco fuera de contexto. Muchas veces es con juegos de creatividad, por ejemplo, sacando ideas distintas desde una especie de tómbola, y entonces así una idea que no precisamente están en contexto. Entonces así de repente puede surgir como esta idea de los fantasmas que nacen de flores, y otras que ya son como más específicas, por ejemplo, los colibríes con las calaveras, que es algo que viene mucho también desde de los conceptos de la cultura prehispánica. Sobre todo en esta parte que tú ahondas de la importancia del patrimonio inmaterial en México, como lo que son los símbolos del Día de Muertos. Si bien comentas que en esta exposición lo que veremos a continuación serán calaveras, catrinas, probablemente, ¿verdad? ¿Por qué retomar este contenido tan importante para México? Sí, pues primero que nada es un gusto personal, es algo que a mí me gusta mucho. De hecho, yo no lo trabajo tan tradicional, o sea, las imágenes que yo hago no tienen estos elementos característicos tradicionales, por ejemplo, el uso del color, que es algo que se utiliza mucho en el arte mexicano, y yo no retomo tanto el color, yo hago muchas cosas en blanco y negro, pero digamos que justo lo retomo y lo pongo en contexto actual, es como la idea de como retomar arte que es tradicional y ponerlo en este contexto tal vez más urbano, y que incluso también lleva por las líneas que también he estado manejándome ahora, que son como arte de tatuaje, y entonces manejar como solo una tinta. Pero sí, o sea, viene justamente desde el gusto personal, y luego también de rescatar como una tradición, aunque se ponga en un contexto más actual, más moderno. Sí, esta importancia. Platícanos qué es la ilustración digital, Karen. Sí, claro, pues como tal es hacer lo mismo que se hace sobre un papel, pero digamos que en esta técnica pues se tiene una pluma digital y una tableta que funciona como el soporte, y entonces en esta tableta se ilustra como tal. Uno puede elegir el grosor de sus pinceles, la textura que va a llevar, y solo es una pluma, no cambiamos de pluma, pero en los programas y en los software que se utilizan para la ilustración, ahí podemos elegir cómo van a ser estas características de las puntas de los pinceles. Y entonces se hace de la misma forma que se hace en un lienzo físico, y tú vas eligiendo qué tanto el grosor, las texturas y las transparencias también. Esto es muy importante y pues de sorpresa que te va dando. Imagino que también es este proceso en el que pues vas utilizando diferentes, no sé si en tu caso utilices otros recursos, materiales, si todo solamente es digital, si brindas algún momento de collage o con alguna otra técnica. Sí, yo antes trabajaba mucho justo las técnicas mixtas, tal cual, en papel. Casi nunca he trabajado en otros materiales, siempre ha sido sobre papeles, pero empecé a trabajar más en lo digital ya hace algunos años, y entonces ya me quedé con este gusto de hacerlo de esta forma. Y, y no, tal cual, yo lo que hago es trazar mis bocetos a mano, tal cual con un lápiz y en una hoja de papel, un bond con algo común. Y a partir de eso, a veces tomo la foto y la pongo en el programa digital, y entonces empiezo a hacer como la calca de mi propia ilustración, en el propio boceto. O a veces solo lo dejo como referencia y lo empiezo a trazar ya directo a la pantalla. Sí, ya hace bastante tiempo que ya no trabajo tanto las técnicas mixtas, pero sí sigo trabajando este mismo idea de lo que es el trabajo en blanco y negro sobre papel.
con estilógrafo. ¿Cuáles son como las plataformas que llegas a utilizar dentro de estos procesos? Digo, aparte de las aplicaciones que ocupas, le metes algún sello de agua para su protección de la imagen. Cuéntanos un poquito. No, en realidad como he estado trabajando para que las imágenes puedan ser apreciadas por cualquier público que se acerque a las redes sociales, entonces lo único que hago es firmar con mi seudónimo las piezas, pero en realidad están libres. Bueno, esperaría que si alguien desea utilizarlas para algo, por ejemplo, en este caso se da mucho en el ámbito de tatuaje que alguien llegue ya con una ilustración de alguien más y te diga, ay, quiero que me tatúes esto. Normalmente lo ideal sería que uno como tatuador le preguntara al ilustrador original si no tiene ningún inconveniente con que se use su imagen, o si no, también dar crédito, ¿no? Pero en realidad mi obra está pública en redes sociales. Eso es muy interesante, cómo las redes nos permiten este alcance y uso del arte que ustedes nos permiten como artistas poder, como tú dices, plasmar en la piel de quien lo elija o lo vea. Entonces esto es muy interesante, como toda la tecnología, los cambios modernos, ¿no?, que está dando las diferentes disciplinas nos los permiten, sobre todo que ustedes nos los hacen llegar por este medio que es pues la tecnología, ¿verdad? Cuéntenos un poquito acerca de esta fase que tú tienes pues en recepción, ¿no?, que estás ahorita trabajando, o que piensas trabajar en un futuro no muy lejano. Cuéntanos un poquito. Sí, justo, bueno, la idea es continuar con las mismas técnicas que estoy utilizando ahorita, con la intención de mejorarlas. Sobre todo porque, bueno, justo lo que mencionaba hace un momento de que estoy haciendo muchas cosas digitales, pero también me mantengo utilizando estilógrafos, es justo para no perder la práctica también de deslizar justo la mano sobre el papel, porque sí es un poco diferente al final la sensación corporal. Y sobre todo también en el sentido del tatuaje, porque el tatuaje es una técnica que, aunque sí tiene las bases del dibujo, es muy diferente cuando estás trabajando con piel. Entonces, la idea es que estas técnicas continúen para irse mejorando. Entonces, es en lo que estoy como proyectando mi trabajo. Esto es muy interesante, y saber que también pues podemos encontrar en la red tu trabajo, ¿no? A continuación les dejamos el contacto para que la busquen, para que conozcan qué es lo que está presentando, ¿no?, en su momento. Y también pues que nos invites a ver la siguiente exposición. ¿Cuántas piezas consta esta exposición digital que nos vas a mostrar? Sí, son 11 piezas que he estado trabajando desde el 2020 y bueno, hice una selección de las que para mí son mis favoritas en realidad. Tengo también otras piezas que están, que también combinan con esta misma idea de lo que es la mística, un poco humorística, porque la brujería no la tomo como algo que sea como una magia que te puede causar un efecto en ti, sino más bien como esta idea espiritual y también un poco humorística, ¿no? Como, no sé, pócimas para que uno pueda estar más contento, cosas así, o sea, como un juego más de la mente y también como esta idea de las calaveras, ¿no? Mantenerse como con me gusta mucho pensar en la idea de que todos debajo de nuestra piel somos calaveras, entonces esta es justo la selección que tomo para mostrar como mis piezas favoritas en realidad. Sí, esta parte que es bien interesante, como la vas mostrando, es un trazo muy, muy fino, es un trazo muy bien pensado con esta parte de repente la aparición del color, ¿no?
también es muy alquímico, ¿no? Esta parte en la que pues mucho nos sentimos conectadas con esa parte pues espiritual, ¿no? Sobre todo en las mujeres, ¿no? Y pues nada, que los invitamos a conocer las siguientes obras que nos presenta Karen Nácar, ¿no? y que hacen referencia a los derechos culturales, como lo es el derecho a la libertad cultural, creativa, artística, de opinión e información. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Nácar. Muchas gracias. Y estaremos atentos a tu trabajo, que vas a seguir mostrándonos a través de tus espacios en donde te podemos contactar. Sí. Pues muchas gracias por la invitación y espero que también pasen un buen rato y les agrade. Se les invita a conocer la cartilla y el prontuario normativo de los derechos culturales que se encuentran alojados en la página web de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hasta luego.